Hola, buenos días de nuevo para nuestro estudio online. Ya llevamos bastantes días en confinamiento, ya creo que estamos empezando a sentir lo que significa esto. Estamos empezando a sentir que ya no tenemos tanto contacto con nuestros amigos y que nos hemos distanciado incluso de nuestros lugares de trabajo y todo eso. Es una situación extraordinaria. Pero vamos a utilizarla para adentrarnos un poquito más en esa nueva vida con Cristo, en su palabra, y utilizar esos momentos para edificarnos en nuestro interior, ¿no? Normalmente edificamos mucho nuestro cuerpo, estamos haciendo deporte, ¿no? Estamos ejerciendo, también nuestra profesión, también es una cierta edificación de nuestra persona, pero yo creo que de momento tenemos esos momentos únicos para poder trabajar un poquito más en nuestro interior. Y como veis, ya he cogido el truco, ¿cómo puedo conseguir que os mire? Espero que ahora sí funcione, porque he estado allí intentando conseguir, a ver cómo puedo conseguir que al grabarlo vosotros tengáis esa sensación que realmente os miro. Bueno, ya no miro yo tanto realmente la imagen en la tablet, sino miro otro punto. Pero yo creo que ya estamos mejor y en ese sentido espero que os sintáis realmente que yo estoy hablando a vosotros y hablando a vuestro corazón, ¿vale? Bien, ¿cómo se ve esa nueva vida en Cristo? ¿Qué características tiene esa nueva vida en Cristo en el momento que tú hayas recibido ese Espíritu Santo, ¿no? Ayer hablamos un poquito qué significa recibir el Espíritu Santo y hoy es como seguimos un poquito con ese tema, pero fijándonos un poquito más que en las características. ¿Qué es lo que tiene que pasar al momento que tú, tu propia vida, tú la entregas al Señor y dices, mira, toma mi vida, y Él te devuelve otra vida con esa dimensión espiritual añadida, que es una nueva vida? Entonces vamos a Romanos, que es una carta que escribió Pablo. En todas sus cartas él siempre repite ese mismo tema, porque en todas las cartas él ayuda a las personas de las diferentes iglesias a las que él escribe las cartas, cómo tiene que, reflejarse eso en tu vida que tú has recibido ese Espíritu Santo. ¿Cómo tendría que ser tu vida? ¿Qué características? ¿No? Entonces vamos a ver en varias cartas suyas algunos versículos. Podríamos leer horas enteras porque él lo repite realmente muchísimas veces, pero he escogido algunos pasajes claves, para decirlo así. Entonces vamos a Romanos, que es una carta de Pablo, que bastante al principio tenemos Hechos de los Apóstoles, y luego después de Hechos, precisamente, es la primera carta en el Nuevo Testamento, que es la carta a los Romanos. Capítulo 12, versículo 1. Así dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, él quiere que una vez que realmente le hayamos conocido al Señor en nuestro interior y hayamos recibido ese Espíritu, que nuestra vida sería un sacrificio vivo. Sacrificio es algo que nuestra cultura y sociedad, sobre todo sociedad, es algo que se evita, ¿no? Hoy día la gente no se quiere sacrificar. Porque también el sacrificio, si tú lo haces de una manera a base de tu propio esfuerzo, es algo que es muy difícil de sobrellevar. Pero no estamos hablando de un sacrificio humano, sino Pablo aquí está hablando de un sacrificio que tú dejes que el mismo espíritu dentro de ti te motive para sacrificarte a los demás, ¿vale? Es un poquito esto. Entonces él dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. Entonces nuestro andar, nuestra vida tendría que ser un reflejo, porque Jesús también se sacrificó para que muchos más pudieron ser salvos. Entonces, si nosotros somos sus seguidores, Él quiere que también nuestra vida tenga ese reflejo. Y fijaos lo que pone ahora en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, precisamente. Entonces, siempre pensamos que solamente hoy la gente piensa solamente en sí misma, solamente quiere hacerse bien a sí misma, ¿no? Y no piensa en los demás. Pues ahí vemos que esto siempre ha sido así, básicamente, porque el ser humano es así. Por eso él dice aquí, no os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, el Espíritu Santo dentro de nosotros, en nuestro interior, lo que quiere llegar quiere tocar profundamente tu corazón, y al tocar tu corazón también llega a tocar tu mente, llega a tomar contacto con tu entendimiento, para que la forma como pensamos antes de conocer a Cristo sea diferente a la forma como pensamos sobre el mundo, sobre los demás, sobre uno mismo, en el momento que recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza esa obra de transformación, que es un proceso, no es una cosa que, clac, ya eres otra persona, sino que realmente el Espíritu empieza esa labor es un proceso, y es la transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De acuerdo? Y si vamos ahora a Efesios, es en Efesios 4, es una epístola, una carta más adelante, que viene después de Gálatas, la carta a los Efesios, que también es una carta de Pablo, y vamos al capítulo 4 y vamos a leer los versículos 17 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Y los que tenéis la Reina Valera, ahí hay un título, justo ahí donde empieza el versículo 17, por encima del versículo 17, dice la nueva vida en Cristo. Es ese tema, ¿no? Estamos buscando eso, la nueva vida en Cristo. Y aquí dice Pablo a los Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Veis que tiene algo que ver con la mente? Lo que se tiene que transformar es nuestra mente, porque si nuestra mente, la forma como pensamos, todos nuestros conceptos cambian, nuestra forma de ser cambia también. Pero todo esto cambia desde dentro hacia afuera. Si una persona busca un cambio sin el Espíritu Santo, siempre va a ser más bien una forma de cambio desde fuera hacia adentro. Pero como recibimos el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, entonces ese Espíritu es capaz de hacer esa transformación de nuestra forma de pensar, y de esa manera nos cambia como personas. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis conforme o como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces una persona que no tiene ese espíritu, entonces tiene también muchas veces el corazón muy duro, muy duro. Y es posible que toda esa desgracia que ahora mismo estamos viviendo, que Dios en su razón, porque nosotros no lo entendemos, pero puede ser que Él quiere llegar a los corazones endurecidos, para que las personas otra vez piensen qué es lo más importante en mi vida, ¿no? Para que haya
de repente igual una sed espiritual otra vez, porque esa sed espiritual de conocer al Señor, ser conocido por Dios y ser transformado por ese espíritu y este poder, hoy día pues casi básicamente se ha perdido. Hay muy poca gente que todavía, digamos, estén buscando a Dios. Y podemos pedir al Señor para todos los que conocemos, que están en esa situación juntamente con nosotros, para que Dios pueda alcanzar su corazón y pueda ablandar el corazón. Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, está hablando de personas que no conocen al Señor, que están perdiendo toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y ahora fijaos en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entonces, digamos, hay un viejo hombre que era el hombre sin Dios, el hombre sin el Espíritu Santo, el hombre sin el Señor, y luego hay una nueva persona, ¿no? Un nuevo hombre. Entonces hay que haber un cambio entre el viejo hombre hacia el nuevo hombre. Bien, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y eso vemos, sí vemos muchísimo engaño en este mundo, ¿no? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí vemos que el motor de ese cambio en nuestra mente es el espíritu. Solamente nuestra mente puede cambiar porque el espíritu está provocando, si nosotros le dejamos y lo buscamos, entonces el espíritu puede hacer un cambio en nuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Veis? Es muy bonito esto. Entonces la idea que tiene Pablo y también la que tiene nuestro Padre Celestial es esto, que nuestra forma de ser pueda transformarse. Lamentablemente muchos creyentes cuando reciben el Espíritu Santo en los primeros meses, primer año, segundo año, todavía están en amor con Él y vemos una transformación, pero luego más adelante muchas veces es otra vez, hay un parón, ¿no? Cuando ya no es el primer amor y ya nos hemos dado cuenta que tampoco es todo color rosa con el Señor. Entonces muchas veces al tener que enfrentarse con situaciones difíciles también como creyente nos podemos alejar de esa transformación y nos podemos parar, realmente parar o quedarnos parados y en ese sentido ya no hay más madurez, no estamos madurando más como creyentes. Y si luego se analiza esto, vemos que a veces en vez de quitarnos el antiguo traje, digamos, ¿no? El antiguo hombre, en vez de quitárnoslo poco a poco y poco a poco ponernos el nuevo, pues nos ponemos el nuevo traje, lo ponemos por encima del antiguo. Pues entonces ya el antiguo después de un tiempo empieza a oler, ¿no? Porque la idea es quitarnos el antiguo, que sea realmente una transformación y no solamente tapar el antiguo con el nuevo. Una verdadera transformación espiritual es esa, que se va quitando el antiguo y no solamente por emocionalismo, por eso que estamos alegres, hemos conocido al Señor, sí y tal, pues entonces vamos demasiado rápido, ¿no? Y queremos adelantarnos y en eso solamente nos ponemos el nuevo por encima. Pero cuando luego viene la prueba en el camino, de repente, o sea, ese viejo traje que está todavía por debajo y no ha habido una verdadera transformación, empieza a oler y empieza a presentarse otra vez y nos hace parar en nuestro crecimiento
espiritual. Bien, ahora quería haceros ver un poquito que esto sí, con las personas, que tenemos personas en la misma Biblia, vamos a empezar con los mismos discípulos, cómo el Señor a través de su Espíritu hizo ese cambio. Hay bastantes ejemplos. Hoy he elegido simplemente empezar con Pedro, que era un discípulo de Jesús, que luego se convirtió en un líder de toda la iglesia primitiva. Entonces vamos a ver qué pasó en los momentos de aflicción de Jesús, que también era una prueba, no tan, o sea, era una prueba mucho más fuerte que la nuestra ahora mismo, ¿no? Porque él realmente tuvo que enfrentarse a su muerte. Pero lo hizo porque quería cumplir la voluntad de su Padre. Entonces, si vamos al Evangelio de Marcos, al final del Evangelio, al capítulo 14. Aquí estamos justo cuando Jesús le arrestan. Estoy hablando de los versículos 43 hasta el 48, ¿no? Aquí están todavía hablando, luego vienen los principales sacerdotes, los escribas, y luego le quieren prender al Señor. Y fijaos lo que pasa con los mismos discípulos en aquel momento. Ya en los primeros estudios que hicimos, yo ya hablé un momento de esto y lo quiero retomar para ahora, para que veamos luego la transformación. Pues en el versículo 50, que ya habían cogido a Jesús, ¿no?, las autoridades, entonces aquí dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Antes le habían dicho, jamás te vamos a abandonar. Y si tú tienes que morir, vamos a morir contigo. Pero luego al final les entra el miedo, les entra la ansiedad, porque ahora sí la cosa va en serio, han cogido a Jesús y entonces se dejan coger por esa ansiedad y salen corriendo. Y luego en el versículo 51, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Y la mayoría de los teólogos están diciendo que este cierto joven era Marcos mismo, el autor de ese evangelio, que también estaba allí y él también salía corriendo con la sábana, pero luego con la sábana le cogieron de la sábana y fijaos, él dejó la sábana y luego siguió corriendo a ponerse a salvo, ¿entendéis? Y allí también estaba Pedro y Juan, los dos también estaban allí, y los dos en ese mismo momento salen huyendo. Si ahora vamos a Hechos, ¿no? En Hechos es el momento cuando empieza esa iglesia primitiva, la iglesia del Señor, y vamos al capítulo 4 de Hechos, donde vemos cómo fue el cambio que vemos en la vida de Pedro y de Juan. Porque en el capítulo 2, ¿os acordáis? El otro día hemos estudiado que vino el Espíritu Santo y lo recibieron, luego Pedro se puso en pie, empezó a hablar, mucha gente se entregó al Señor, ¿vale? Entonces ya habían recibido el Espíritu y ahora vemos qué diferente es ese Pedro. O sea, realmente sería interesante leer todo el capítulo 4, porque también lo hemos mencionado en otro momento. Por ejemplo, en el versículo 8 del capítulo 4 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, porque sanaron, ¿no? Había una sanidad y estaban involucrados en eso Pedro y Juan. ¿De qué manera ésta haya sido sanado? ¿No? Entonces están allí delante del concilio y están hablando y hablan con mucho denuedo. Eso lo vemos en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús.
Entonces vemos un Pedro y un Juan totalmente cambiados, transformados. Ya no tenían la característica de la ansiedad, me tengo que buscar mi propia, ¿no? Ponerme a salvo, porque me quieren arrestar, sino que vemos un Pedro y un Juan con muchísimo valor. Y en el versículo 18 leemos, y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen y ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, luego los dejan libres, pero con lo que hicieron allí, podría haber pasado que realmente los hubieran encerrado ahí en esa cárcel, que no hubieran salido, ¿no? Entonces realmente se ponen en peligro, pero vemos un Pedro y un Juan con muchísimo valor y como transformado, que ya no salieron corriendo, sino realmente se plantaron y se enfrentaron a un reto, se enfrentaron a algo. Ya no era tan importante ponerse a salvo ellos mismos, sino buscar la salvación de muchas personas y poder seguir predicando el Evangelio, hablando de Jesús, lo que precisamente aquí querían prohibirles. Pero ellos dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces ahí vemos como el mismo Espíritu Santo ya había hecho una transformación en Pedro y Juan, ¿no? Está claro. Ahora no salen corriendo, sino hacen todo lo contrario, se enfrentan a un reto, se enfrentan a un peligro, se enfrentan a una posible encarcelación, se enfrentan porque dicen, no sería justo delante de Dios obedecer a esas autoridades que les quieren prohibir hablar de Jesús, no sería realmente justo, sino que tienen que obedecer a Dios. Aunque esto requiera un peligro o significaría un peligro. Entonces es un poquito eso, nuestra situación ahora también, ¿no? La situación es realmente tan amenazador con ese virus y que realmente es lo que cada uno en nuestra humanidad, ¿no? en nuestro antiguo, ser, nuestra parte terrenal, digamos, ¿no? Porque siempre seguimos con una parte terrenal que está añadida ahora a la parte espiritual, pero nuestro sentir humano, para decirlo así, es, madre mía, tenemos que salir corriendo a ver si podemos alejarnos de este bicho, ¿no? Hombre, no nos podemos porque ni lo vemos. Es lo peor de lo peor. Entonces, no nos podemos poner a salvo porque no sabemos en qué momento nos topamos con una persona que tiene el virus y con que no, en el supermercado, por ejemplo, o si estamos en la gasolinera. Entonces, pues si dejamos que ese miedo nos sobrecoja cada vez más, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que cada vez menos valor vamos a tener y cada vez el miedo se va a hacer más grande y nos va a paralizar. Entonces, el miedo siempre busca a salvarse a sí mismo. Eso es normal, es humano, es totalmente humano y es normal. Pero el valor, un valor que está dado por el Espíritu Santo, busca todo lo contrario. Ese valor que el mismo Espíritu Santo nos puede dar en esa situación no busca salvarse a sí mismo, sino busca ayudar a salvar a muchos de los demás que nos rodean, que no conocen al Señor. Sino quiere que nosotros seamos un reflejo de su valor, porque Él se enfrentó también y tuvo que pagarlo con la muerte. Entonces, y ese valor, si realmente nos dejamos llevar más por el Espíritu Santo, confiando más en el Señor, pase lo que pase, vamos a estar con el Señor,
entonces ese valor nos puede armar y podemos realmente ser de ayuda para muchas personas, para animarles, para infundirles fuerza, fortaleza, ¿entendéis? También para consolarles, porque nosotros tenemos ese consolador que es el Espíritu Santo, y para consolarles a ellos en esa situación. Entonces, allí podemos experimentar también, dependiendo si nos refugiamos en el antiguo traje o si realmente nos quitamos parte del antiguo traje con el mismo miedo y nos ponemos una parte del nuevo traje, que es el cambio de la ansiedad, del temor al valor. Del temor al valor. Y quiero terminar, hoy estaba buscando en Facebook, siempre leo un poquito hoy día lo que está pasando, y hay un escritor que se llama C.S. Lewis, es muy conocido, es un escritor muy bueno. Si veis libros de él ya no vive, está ya con el Señor, digamos, vive en eternidad, pero ya no está aquí en ese planeta, sino que ya se ha ido al Señor, está con él, pero él en un libro escribió algo que me gustó. Os lo voy a leer. Él dice: la vida con Dios no es inmunidad contra las dificultades, sino paz en medio de las dificultades. Lo repito: la vida con Dios no es inmunidad contra las dificultades, sino paz en medio de las dificultades. Si nosotros por el mismo Espíritu nos armamos de valor, porque el Espíritu es un poder, entonces en ese momento pues podemos también sentir esa paz, porque ya no estamos intentando protegernos a nosotros mismos todo el tiempo, solamente nos estamos mirando nuestro propio ombligo, para decirlo así, sino nuestra perspectiva cambia desde para allá, cambia para acá, para enfrentarnos a lo que tenemos delante, para confiar que se nos va a dar ese valor, para poder de apoyo, de ayuda a muchas personas que también lo están pasando de momento mal. Os quiero animar a esto, ¿vale? Pues os deseo un buen día. Ya mañana seguimos con ese tema, profundizamos un poquito más, pero os deseo esto, que hoy día podáis dejar un trozo de ese traje del miedo, del temor, y podéis poneros un trozo del nuevo traje del valor. Ya veréis que realmente, dejando que el Espíritu haga esa obra en vosotros, lo vais a experimentar. Bien, y cualquiera que me quiera decir algo en comentario, ya sabéis que estoy aquí para contestar y para también regocijarme con vosotros si habéis visto que eso sí es verdad, es verdad. Pues nada, que tengáis un buen día, que sigáis sanos, y nos vemos mañana. Hasta luego.